Bienvenidos a Economía en Breve 358 del 7 de abril del 2024. Regresamos luego de una semana de asueto con muchos temas para platicar en el programa, pero comienzo por avisarles que el próximo miércoles 24 de abril tendremos nuestro webinar trimestral que está incluido para los suscriptores en la modalidad generosa y con precios especiales para los que tengan otras modalidades de suscripción. Así que por favor mándenos un correo para registrar su lugar y estar bien informados de lo que está pasando en el entorno económico. En el tema más relevante de la semana, la Secretaría de Hacienda envió los lineamientos para la política económica del 2025 en el documento conocido como precriterios. Para el resto del 2024, están planteando un ajuste importante a las metas fiscales, abriendo la llave al crecimiento del gasto, desde luego con fines electorales, mientras que para el 2025 se plantea un ajuste muy fuerte. López Obrador está aplicando aquella estrategia tan popular en los 70s, del de atrás paga. En esta lámina del documento de Hacienda puede verse una fuerte revisión al alza en el gasto, especialmente en la parte programable respecto a los criterios 2024, lo que produce un mayor desequilibrio tanto en el balance primario como en los requerimientos financieros del sector público, que se disparan a 5.9% del PIB, que en esta gráfica también de Hacienda pueden ver como el más alto desde el 2009 por lo menos, y que podría incluso quedar superado por el ritmo exorbitante al que viene creciendo el gasto público, especialmente en subsidios y transferencias, como pueden ver en este cuadro con las cifras del reporte de finanzas públicas de febrero, que comentaremos un poquito más adelante. Regresando a la estimación de finanzas públicas para el 2025, están planteando un superávit primario de 0.9% del PIB y requerimientos financieros de 3% del PIB, es decir, con un recorte de casi 3 puntos del PIB respecto al 2024. Aún y cuando se cumplan estos pronósticos, este gobierno va a dejarle al siguiente una situación muy mal en las finanzas públicas y en Pemex, nada comparable a la que heredaron de la administración de Peña Nieto. Por cierto, me llama la atención que a pesar de los déficits y el desorden en el gasto, estén planteando que el saldo histórico de los requerimientos financieros, que es la medida más amplia de la deuda pública, se quedará sin cambio en el 2025, lo que podría ser producto de cierta alquimia contable, hablando de lo cual para el 2024 están planteando adecuaciones a los registros presupuestales por 0.6% del PIB, 204 mil millones de pesos, que es un monto elevado. Sus pronósticos macroeconómicos no están tan alejados en lo general de lo que anticipan los analistas del sector privado. Para el crecimiento del PIB presentan la misma expectativa que ya habían publicado en los criterios 2024, que me parece demasiado optimista, sobre todo a la luz de los primeros indicadores económicos duros que estamos viendo del año y que comentaremos más adelante. Para el 2025 plantean un crecimiento de entre 2 y 3% que parece muy difícil de alcanzar, sobre todo por el sustancial recorte presupuestal que están planteando. Para la tasa de interés al cierre del año y para la plataforma de producción de petróleo traen pronósticos bastante optimistas, mientras que para la plataforma de exportación petrolera están contemplando una reducción. Esta semana se anunció, por cierto, que Pemex planea recortar la exportación de crudo para alimentar la producción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco hasta 436 mil barriles diarios, lo que costaría cerca de $32.6 millones diarios, 979 millones de dólares al mes, agregando presión a la endeudada y pobremente administrada empresa petrolera y por consiguiente a las finanzas públicas. Hablando de finanzas públicas, Hacienda publicó las cifras del mes de febrero, que pueden ver aquí en este cuadro resumen por el lado de los ingresos, en el que se pueden observar fuertes crecimientos anuales en los ingresos totales, explicados en buena medida por el fuerte repunte en el impuesto especial sobre gasolinas y diésel, que el año pasado cayeron por los subsidios que se dieron para controlar y evitar que el precio de las gasolinas subiera. Los ingresos petroleros crecieron con fuerza, beneficiando a Pemex a costa del gobierno federal. Por el lado del gasto se dispararon varios renglones de forma extraordinaria, lo que desde luego se explica por la finalidad de ganar las elecciones. El renglón más abultado fue el de subsidios y transferencias dentro del gasto corriente, con el que López Obrador pretende literalmente comprar votos para mantener a Morena en el poder. De verdad resulta lamentable que cuando azotó la pandemia de COVID, este gobierno no gastara
en verdaderos programas de apoyo económico, como lo hicieron muchos otros países ante la emergencia, pero ahora salga a gastar a manos llenas, desde luego porque vienen las elecciones. En la semana se dieron a conocer las conclusiones preliminares del estudio hecho por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, que estima que 224,000 muertes pudieron haberse evitado con un manejo diferente de la pandemia y señalando las reformas regresivas y la política errática de subejercicio y recorte de gasto del gobierno como una de las causas. En otra lamentable noticia que me parece refleja la ineficiencia del gasto público y de esta administración, hubo un nuevo accidente en Pemex, en esta ocasión con una explosión en la plataforma Acal Bravo en la sonda de Campeche. Durante esta administración han ocurrido múltiples accidentes en instalaciones de Pemex, aquí hemos comentado varias, y una de las explicaciones más plausibles es que los recortes poco pensados al gasto pues están afectando el mantenimiento, lo hemos visto en otros accidentes, en otras instalaciones, están generando condiciones para que este tipo de cosas ocurran. Regresando a las finanzas públicas, estamos viendo desequilibrios muy abultados, tanto en el balance público como en el balance primario, que pintan bastante mal para el resto del año en lo que calificaría como un uso irresponsable y electorero de la política fiscal que nos pasará factura muy pronto. La deuda total del sector público llegó a 15,806 millones de pesos, equivalentes a 926.5 miles de millones de dólares, registrándose aumentos de 719,000 millones de pesos o 34.9 miles de millones de dólares en los primeros 2 meses del año. Así se ve el aumento de la deuda pública en pesos durante el sexenio y si lo vemos en dólares, el incremento reciente luce todavía más dramático. Banco de México publicó las minutas de su última decisión de política monetaria que ahora resultaron especialmente relevantes luego de que se diera el primer recorte a la tasa de interés de referencia después de un año que se mantuviera en este nivel elevado. Me llama la atención que hubo varios puntos de consenso con opiniones compartidas por todos los miembros de la Junta de Gobierno que señalaron que la inflación de servicios ha mostrado persistencia, que el balance de riesgos permanece sesgado al alza, que existe la posibilidad de mayores presiones de costos de diversa índole y además alertaron sobre la persistencia de la inflación subyacente como un riesgo al alza. Todos estos son argumentos para mantener sin cambio la postura monetaria, pero a pesar de eso, la decisión fue recortar la tasa en 25 puntos base, como recordaremos. Al parecer, les pesó más la percepción de que la tasa de interés real es demasiado elevada y existe espacio para bajar la tasa nominal sin dejar de estar en un nivel restrictivo, lo que fue señalado insistentemente en las minutas. La subgobernadora Irene Espinosa tuvo un voto disidente para mantener la tasa sin cambio, argumentando que el mercado laboral se mantiene apretado, la estimación puntual de la brecha del producto en terreno positivo, la inflación general aún se encuentra lejos del objetivo, el balance de riesgos para los pronósticos que tienen de inflación se mantiene sesgado al alza, la actividad económica continúa con su dinamismo y han enfrentado retos adicionales como presiones provenientes de incrementos salariales y de una política fiscal expansiva. Señala también que el hecho de que el mercado espere que la inflación sea mayor a los pronósticos del Banco de México indica que es prematuro iniciar la reducción de la restricción monetaria. Hacerlo pondría en riesgo la convergencia y con ello la credibilidad del Instituto Central. Yo coincido en mi apreciación con lo que está señalando aquí la subgobernadora Irene Espinosa. Hacia adelante, parece probable que a menos que veamos un descenso fuerte e inesperado en la inflación, Banxico hará una pausa y mantendrá su tasa de interés sin cambio en la siguiente decisión del mes de mayo, ya que varios miembros de la Junta hablaron de esta gradualidad que es necesaria. Por otro lado, la balanza comercial presentó resultados que parecen buenos en el mes de febrero, con fuertes tasas de crecimiento anual en las exportaciones totales, impulsadas sobre todo por las exportaciones automotrices que repuntaron casi 27% anual. En esta gráfica podemos ver que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se recuperó de forma importante en febrero al sumar 102,000 millones de dólares. En esta otra lámina podemos ver el fuerte repunte de las exportaciones automotrices que regresaron a niveles por arriba de los 16,000 millones de dólares mensuales. Las exportaciones de manufacturas no automotrices
también repuntaron a tasa anual, pero como pueden ver aquí, parecen estar en una tendencia lateral en los últimos meses. Por el lado de las importaciones, la historia es un poco diferente, ya que su comportamiento sugiere que la actividad económica pudiera estarse frenando. Las importaciones de bienes de consumo muestran un crecimiento fuerte respecto a 12 meses atrás, pero como podemos ver aquí, comienzan a perfilar una tendencia lateral, lo que resulta una mala señal sobre el consumo, ya que el tipo de cambio se encuentra fuertemente sobrevaluado y esto debería alimentar importaciones de consumo más elevadas. Las importaciones de bienes de capital presentan un comportamiento similar, con un aumento fuerte a tasa anual, pero también comenzando a estancarse como se ve en la gráfica. Las importaciones de bienes intermedios, que son los que mejor reflejan el dinamismo de la producción interna, repuntaron con fuerza a tasa anual, pero como vemos en la gráfica, ya venían mostrando una tendencia a la baja. Las importaciones petroleras muestran por su parte una franca y pronunciada tendencia descendente. En otro dato del mes de febrero y del sector externo, las remesas que mandan los paisanos en el extranjero a sus familias en México sumaron 4.5 miles de millones de dólares, que como ven en la gráfica es el monto más bajo en 12 meses, pero esto es usual que ocurra en el segundo mes del año cuando se cae el envío de remesas. El número de remesas cayó, como pueden ver aquí, y es usual, para sumar 11.7 millones de envíos. El monto promedio de las remesas en dólares, que es lo que envían efectivamente nuestros paisanos, fue de $384, un poco más de lo observado hace un año. Pero si vemos el monto de las remesas en pesos, que es lo que reciben las familias en México, en febrero recibieron en promedio 6.560 pesos, que es el monto más bajo desde febrero del 2020, cuando comenzó la pandemia. Pasando a otro tema, los indicadores de empleo presentaron lecturas contrastantes. Por un lado, en la encuesta nacional de ocupación y empleo se registró una baja en la tasa de desocupación a nivel nacional, como pueden ver aquí en esta gráfica, tanto en sus cifras originales como desestacionalizadas para el mes de febrero, lo que desde luego pues es una muy buena noticia. En contraste, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la medida más asociada al empleo formal en el país, se redujo en 465 personas en el mes de marzo. Si bien es cierto que las vacaciones de Semana Santa pudieran haber influido en el resultado, como lo señala el IMSS en su comunicado, la gráfica me parece que es bastante clara para concluir que el resultado fue malo y sugiere que la economía se está frenando. Otro indicador bastante malo, pero del mes de enero, fue el consumo privado del mercado interior, que como pueden ver en este cuadro del INEGI registró una fuerte caída de 0.6% mensual, concentrada en el componente de bienes nacionales. En esta gráfica podemos ver que con la caída de enero el consumo privado comienza a dibujar una tendencia lateral de estancamiento. Cabe recordar que el indicador oportuno del consumo privado del INEGI anticipaba un crecimiento fuerte de 0.4% en enero y fue lo contrario. Si vemos la evolución del consumo privado en bienes nacionales, encontramos una gran volatilidad en los últimos 2 años junto con una situación de estancamiento. Lo que ha crecido con fuerza es el consumo de bienes importados, como pueden ver en esta gráfica, lo que se explica principalmente por la fortaleza de nuestro tipo de cambio. El consumo privado de servicios creció 0.3% en enero, con lo que logró mantener su tendencia ascendente. En otro dato también de enero, la inversión fija bruta apenas creció 0.1% mensual, como vemos en este cuadro del INEGI, con fuertes contrastes a su interior. La construcción residencial creció de forma espectacular, 6.8% en el mes, comenzando a dibujar una tendencia ascendente, aunque en la gráfica correspondiente podemos ver la gran volatilidad que presenta este componente, aún a pesar del proceso de desestacionalización de las cifras. La inversión en construcción no residencial, en contraste, se desplomó 3.6% en enero y al ser una serie mucho más estable, es decir, con menos vaivenes como ven en la gráfica, la caída resulta más preocupante y estaría marcando un cambio de tendencia hacia la baja, lo que desde luego habrá que confirmar en los siguientes meses. La inversión en maquinaria y equipos se contrajo 0.2% y podría estar marcando un cambio de tendencia. La evolución de la inversión en enero la catalogaría como otra mala noticia que se suma a los indicadores que apuntan hacia un debilitamiento en la actividad económica.
Las cifras de la industria automotriz del mes de marzo mostraron contrastes. Por un lado, las ventas internas crecieron 4.7% anual para sumar 124.4 miles de unidades en lo que suele ser un buen mes de ventas, como vemos aquí en la gráfica. Las exportaciones también crecieron a tasa anual 4.9% en este caso para sumar 286 mil unidades, que como ven en la gráfica es un nivel consistente con lo observado en el último año. En contraste, la producción se contrajo 12.8% anual para sumar 302 mil unidades, comenzando a dibujar una tendencia a la baja que habrá que confirmar en los siguientes meses. Banco de México publicó los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver en este cuadro resumen, con cambios que diría son relativamente pequeños en la mayoría de las variables. Destacaría el incremento que sufre el pronóstico de inflación subyacente para el presente año a 4.19%, luego de los malos resultados recientes en la inflación, aunque para el 2025 se revisa a la baja a 3.70%. Con los nuevos pronósticos mensuales para la inflación, así luce ahora la trayectoria prevista para las tasas anuales de la inflación general y la subyacente. La inflación general tendrá en los siguientes meses un repunte y, si todo sale bien, en junio estará alcanzando su pico para descender gradualmente en el segundo semestre y terminar ligeramente por arriba del 4%. Para la tasa de interés de fondeo se presentan un par de aumentos no marginales, aunque el mercado sigue anticipando una baja importante en lo que resta del año durante el 2025. Por último, luego de los decepcionantes resultados recientes en algunos indicadores económicos relevantes, diría que en los próximos meses veremos que este pronóstico de crecimiento del PIB para este año se irá revisando a la baja por parte de los analistas del mercado en esta encuesta. En el entorno político trascendió tristemente otro asesinato ahora de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, a la que le dispararon en un evento político en esa ciudad, un evento de campaña. De acuerdo a un reporte de la consultoría Integralia, este es el proceso electoral más violento que se ha tenido, llevando ya 51 asesinatos relacionados con el proceso electoral, de los cuales 25 eran precandidatos o candidatos. En el entorno global, en un hecho por demás lamentable, las fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había solicitado asilo político en su interior, violando con ello el derecho internacional y las convenciones más elementales de las relaciones internacionales. La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es desde luego equivocada y representa una afrenta al pueblo de México, y en esto no hay medias tintas. Sin embargo, el error de Noboa fue precedido por un error y la abierta provocación del presidente López Obrador, que comenzó por meterse en los asuntos internos de Ecuador al hacer comentarios totalmente fuera de lugar sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien, por cierto, había denunciado amenazas de un grupo ligado a los cárteles mexicanos y a quien la agencia Associated Press señalara como una verdadera amenaza para las organizaciones delictivas internacionales. Luego de las declaraciones del presidente López, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, a lo que siguió la decisión de López Obrador de dar asilo al expresidente Glass, lo que fue una violación a la Convención sobre Asilo Diplomático, que establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes, y el expresidente Glass había sido juzgado y condenado por corrupción en los tribunales de Ecuador. Aunque es clara la equivocación del presidente Noboa de Ecuador, esta lamentable crisis internacional es consecuencia de las palabras y decisiones del presidente López Obrador y de su reiterada aversión a respetar la ley y a respetar a los demás. En Estados Unidos, por otro lado, hubo varios indicadores relevantes en estas 2 semanas, comenzando por el reporte de ingreso y gasto personal del mes de febrero. En este reporte se incluye también el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, y es este que pueden ver aquí, el índice de precios core del gasto personal en consumo. En febrero, este índice mostró una variación mensual de 0.3%, que fue mucho menor a la de enero, pero como pueden ver en la gráfica, quedó en un nivel todavía elevado respecto a lo observado en los años previos al 2020.
2020. Por otro lado, el reporte de empleo del mes de marzo vino con resultados muy positivos, ya que se crearon 303,000 empleos no agrícolas, lo que resultó muy por arriba de los 200,000 que se estaban anticipando. La tasa de desempleo se redujo a 3.8%, que sigue siendo un nivel bajo que en conjunto con las nóminas no agrícolas reflejan un mercado laboral bastante fuerte. Lo que no resultó tan positivo fue el repunte de 0.35% en las ganancias medias por hora, que son un reflejo de las presiones salariales que hay en el mercado. En conjunto, todos estos indicadores reducen la probabilidad de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en su próxima reunión del mes de junio, y cada vez se sigue postergando más el inicio de este ciclo de baja. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana, prevaleciendo las bajas en nuestra muestra de 10 índices accionarios, que en promedio perdieron 1.1%. En esta ocasión, nuestro cuadro incluye el resultado del mes de marzo, que acaba de terminar, que fue un mes bastante bueno para los mercados accionarios, que en promedio ganaron 3%. Nuestra bolsa mexicana de valores fue a contrapelo de los demás en esta semana, ganando 1.3% y terminando en las 58,092 unidades. Nuestro tipo de cambio volvió a apreciarse para terminar la semana en un sorprendente 16.46 pesos por dólar. Estos niveles tan bajos, en los que hay una sobrevaluación muy importante, están mordiendo ya fuertemente a las empresas exportadoras, aunque beneficiando a los consumidores que adquieren cosas importadas. La semana que inicia tendremos en México las cifras de inflación del mes de marzo, las ventas del ANTAD también del mes de marzo y la producción industrial del mes de febrero. En Estados Unidos veremos también las cifras de inflación al consumidor y al productor del mes de marzo, así como las minutas de la pasada decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión de lo que ocurre cuando se mezclan una gran cantidad de poder en las manos de una persona que no tiene una capacidad para pensar de forma efectiva, en este caso por estar cegada por la ideología y la soberbia, además de carecer de un elemental respeto por la vida de las personas. En 1958, el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, quiso industrializar de forma acelerada China y acelerar también la implementación del comunismo con más voluntarismo que inteligencia en la estrategia que se llamó pomposamente el Gran Salto Adelante. Comenzaron a implementarse medidas económicas, políticas y sociales como la creación de comunas como unidades económicas autosuficientes, buscando incrementar sobre todo la producción de acero, que era necesario para la industrialización. La colectivización forzada de la producción generó una cadena de desastres, desde la pérdida de actividades tradicionales en las aldeas hasta la sobreexplotación de las comunidades campesinas, a las que los oficiales del partido exigían cada vez mayores cuotas de producción para satisfacer la soberbia de la dirigencia, dejando a los campesinos en muchas ocasiones sin suficiente alimento para su sustento. En 1958 hubo un clima favorable y una gran cosecha, que de forma lamentable se echó a perder en gran parte al no ser recogida, porque muchos de los campesinos estaban ocupados tratando de producir acero y en proyectos de construcción determinados por la dirigencia del partido, lo que fue seguido lamentablemente por una plaga de langostas. En 1959 se combinaron una sequía con una inundación del río Amarillo, produciendo una caída en la producción de alimentos y una hambruna que costó la vida de un estimado entre 15 y 55 millones de personas. Una de las mayores tragedias de la humanidad inducidas por las decisiones de una persona. De verdad, para pensarse y sobre todo para tener claro que hay que pensar más y pensar mejor y no concentrar el poder en manos de una sola persona. Y con esto terminamos este programa número 358 de Economía en Breve. Les recuerdo que nos manden sus correos para ver quiénes son los que quieren apartar su lugar para nuestro webinar del 24 de abril. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.